Vamos a resolver el siguiente problema de cinemática en dos dimensiones. Dice, dos piedras son lanzadas desde el acantilado con velocidades iniciales idénticas. Este es el valor. Pero a ángulos iguales, 30 grados, que están por debajo y por encima de la horizontal. La pregunta es, ¿cuál es la distancia entre las piedras cuando alcanzan el suelo? Entonces fíjense el dibujo que nos proporciona el problema. Esta es la piedra 1, esta es la piedra 2 y aquí tenemos entonces dónde cae la piedra 1, dónde cae la piedra 2, listo. Entonces tomando como referencia esta línea, sabemos que x1, que es la distancia con la que cae la piedra 1, va a ser igual a la componente de la velocidad en x por t1. Del mismo modo, aquí tenemos la distancia a la que cae con respecto a esta línea, fíjense, la piedra 2, que es velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo 2. Por lo tanto, nos están pidiendo esta distancia entre esta piedra y esta piedra, que la voy a llamar x. Como pueden observar, x aquí es igual a la distancia x2, que es esta expresión, menos la distancia x1, que es esta expresión. Aquí fíjense, tenemos factor común velocidad inicial coseno, porque son lanzadas a la misma velocidad y con el mismo ángulo. Listo. Por lo tanto, tendremos velocidad inicial coseno del ángulo que multiplica a t2 menos t1. Con este modelo matemático, pues vamos a dar respuesta a la pregunta. Ahora, nos vamos a apoyar en el movimiento vertical, ¿cierto? Fíjense, y teniendo esta línea de referencia, sabemos que menos y, porque está por debajo, que es la distancia que hay de este punto al agua, va a ser igual a la componente de la velocidad en y para esta, la cual es negativa, que sería menos velocidad seno del ángulo por t1, menos un medio de la gravedad por t1 al cuadrado. Del mismo modo para la piedra 2, pero ahora la componente de esta velocidad en y es positiva, pero y sigue siendo negativa, es hacia abajo, sería menos y igual a la velocidad inicial por seno del ángulo, porque fíjense la componente en y para la piedra 2 es positivo, por t2 menos un medio de la gravedad por t2 al cuadrado. Estos son iguales, por lo tanto puedo igualar esta expresión igual a esta expresión. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a pasar esta expresión al otro lado, con signo positivo. Entonces nos queda un medio de gravedad t2 al cuadrado, menos esto, porque esta va a quedar ahí. Va a ser igual a esta expresión, y esta que está negativa, la paso al otro lado con signo positivo. Me queda así. Ahora nos apoyamos en álgebra, muchachos. Y aquí tenemos un medio de gravedad, factor común, ¿cierto? Y al quitar un medio de gravedad en esta expresión, nos queda t2 al cuadrado, y al quitar aquí un medio de gravedad nos queda ¿qué? Menos t1 al cuadrado. Y de este lado hacemos lo propio. Velocidad inicial seno es factor común que multiplica a t2 más t1. Listo. Fíjense lo que estamos haciendo. Ahora, aquí que tenemos una diferencia de cuadrado. Y esa diferencia, ¿cómo se escribe? Álgebra de noveno, jóvenes, o de octavo. Se escribe como t2 más t1 por t2 menos t1. Esta expresión es esto. Aquí fíjense, cancelamos esto con esto. Y nos queda que un medio de gravedad por esta expresión va a ser igual a ¿qué? A velocidad inicial seno del ángulo. Finalmente voy a despejar esto. Y este 2 pasa a multiplicar la velocidad y la gravedad pasa a dividir. Ahí tenemos entonces la diferencia de tiempo, la cual requerimos para poder reemplazar aquí, ¿cierto? Entonces nos queda x es igual a velocidad inicial por coseno, es decir, a 13 coseno de 30, que multiplica a t2 menos t1, que multiplica entonces 2 por 13 por seno de 30 entre 9.8. Ustedes resuelven eso, muchachos, y esa distancia entre las piedras equivale a ¿qué? A 14.9 metros. Chicos, finalizamos el problema. No olviden suscribirse a nuestro canal. Muchas gracias.